Bien, queridos amigos, queridos colegas, vamos a continuar con este tercer tema que me han encomendado relacionado a los dispositivos biomédicos que se utilizan previa a la intubación orotraqueal. La siguiente, por favor. Antes de intubar, debemos de contar o antes de que el equipo proceda a la intubación orotraqueal, debemos de tener operativo ciertos equipos biomédicos. Primero, un aspirador de secreciones. Este aspirador puede ser portátil o puede ser empotrado. Acá observamos claramente en este en este aspirador portátil, un manómetro. El manómetro que nos va a indicar la presión de succión. Esta presión de succión no debe de superar los 120 milímetros de mercurio. Entonces, la presión ideal para poder aspirar las secreciones durante eh, la intubación orotraqueal y en sí durante cualquier etapa de la aspiración, en cualquier momento de la aspiración, vale decir, entonces no debe superar los 120 milímetros de mercurio. ¿Ya? Entre 80 y 120 milímetros de mercurio. Debemos de contar también para aspirar con el agua, ¿no? Con el agua estéril. Agua estéril. Debemos de tener sondas de aspiración. Estas sondas de aspiración también de diversos calibres. Ahora, el calibre que nosotros vamos a escoger para aspirar las secreciones, eh, ya una vez colocado el tubo orotraqueal, no debe de superar la tercera parte del diámetro del tubo. Para ser más, de repente, más prácticos, por ejemplo, si el tubo es número 7, entonces la sonda de aspiración tiene que ser número 14. Si el tubo es 8, la sonda de aspiración debe de ser 16. ¿Ya? Más o menos así se escoge el calibre de las ondas de aspiración. Debemos de contar también con gasas, debemos de contar o debemos de tener los guantes, ¿no? Entonces, la aspiración de secreciones lo vamos a realizar antes e incluso, ¿no? Antes de que, de que el personal hiperoxigene al paciente. La aspiración también se va a realizar durante la intubación y posterior a la intubación. Nos damos cuenta entonces de la gran importancia por qué se debe de contar con un aspirador operativo, ya sea portátil o empotrado. ¿Ya? Para terminar de repente esta diapositiva, eh, solamente recordar que la presión de succión, la presión de aspiración debe ser entre 120, es decir, 80 a 120 milímetros de mercurio. Debemos de contar también con un suministro de oxígeno. También puede ser portátil o puede ser empotrado. Observamos acá un balón de oxígeno con un manómetro y con un flujómetro. Ahora, estamos observando acá en la figura que no cuenta con un humidificador, sino se tiene un niple adaptado. ¿Por qué?
¿Para qué? Para que directamente genere cierta presión sobre la bolsa de reanimación manual. ¿Ya? Entonces se debe contar con este niple. No se debe de brindar oxígeno con un humidificador, sino con un niple, con este niple. Entonces, si ya tenemos nuestro suministro de oxígeno, ya sea empotrado o ya sea portátil, no se utiliza humidificador. ¿Ya? Utilizamos un niple, este niple. Ya, la siguiente, por favor. Bien, el resucitador manual, el AMBU. Este resucitador manual, como vemos acá en la figura, ¿no? Tiene varias partes que son necesarias con las que debe de contar este resucitador. Muchas veces hemos utilizado un resucitador sin estos accesorios, sin estas partes completas, entonces eh, no es tan efectiva la oxigenación. En primer lugar, esta bolsa de reanimación manual tiene que tener una bolsa de reservorio, una bolsa en donde se concentre el oxígeno. Esta bolsa de reservorio tiene una toma de oxígeno, como podemos observar acá en la figura. Entonces, en esta toma de oxígeno conectamos un extremo de esta vía, y el otro extremo es conectado al niple de, del suministro de oxígeno. Tiene también esta bolsa en sí, el balón con la cual vamos a insuflar, vamos a bolsear, ¿no? Y esta medida debe de ser la correcta si vamos a utilizar para un adulto o vamos a utilizar de repente, ¿no? Para un niño. Entonces, para un adulto debe debe ser la medida correcta, el tamaño correcto. Observamos también en una de estas partes, observamos esta válvula unidireccional. Esta válvula unidireccional no es más que el PIP, también le llaman el PIP, el PIP. Ahora, este PIP o esta válvula unidireccional es graduable, se gradúa 0, 3, 5, 7, 15, ¿no? Tiene medidas hasta Ahora que sí, ya estamos iniciando la grabación. Listo. Eh, Hoy día nos va a brindar dos temas el ponente, que es manejo avanzado de la vía aérea de intubación endotraqueal y el tema eh, ¿me escucha, señorita? A ver, la anterior, la anterior, por favor. Sí, exacto, exacto. Bien, mencionábamos entonces de que esta válvula unidireccional o este PIP era graduable, se podía graduar, ¿no? Entonces, cuando a un paciente nosotros vamos a brindar oxígeno a presión positiva, porque eso es lo que hace esta bolsa, ¿no? Oxígeno a presión positiva a concentraciones altas. Entonces, esta válvula debe de estar menos de 5 milímetros de mercurio, o en menos de 5 debe de estar. Ya tiene unos números acá. Fíjense en su servicio, observen, tiene unos números acá. Entonces debe de estar menos de 5, 3, incluso menos, ¿no? Debe de estar, debe estar graduado menos de 5. Porque, ¿qué es lo que pasa? Cuando nosotros de repente involuntariamente no nos hemos dado cuenta que está entornillado, está ajustado a más de 5, entonces lo que va a generar
lo que va a generar es que no va a haber el volumen expirado, no es lo suficiente para que la jaula torácica se descomprima. ¿Ya? Entonces existe, mejor dicho, un volumen residual excedente. Este volumen residual excedente genera ese PIP. Entonces, ¿qué es lo que ocasiona eso? Eso lo que ocasiona es incremento de la presión intratorácica. Y cuando hay incremento de la presión intratorácica, entonces afecta la hemodinamia del paciente. ¿Ves? Afecta el retorno venoso, afecta el volumen sistólico, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces, si de repente vamos a proporcionar oxígeno con esta bolsa de reanimación manual, de repente por 3 minutos, ¿no? 2, 3 minutos, entonces no nos damos cuenta que esta válvula unidireccional está en 10 por decir, o está en 15, entonces vamos a generar eh, inestabilidad hemodinámica en este paciente. Y si se tratara de un paciente politraumatizado o un paciente con traumatismo cráneoencefálico, peor todavía, peor. Vamos a generar hipertensión endocraneana, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces hay que percatarnos eso, de que esté el PIB esté en menos de 5. También esta bolsa de reanimación manual, entonces, debe de contar con este interfaz de diversas medidas, ¿no? Talla S, talla M, talla L, talla XL. ¿Para qué? Para que nuestra oxigenación sea de la manera correcta. Muchas veces hemos visto que, que este interfaz es demasiado pequeño, entonces no va a cubrir lo que viene a ser la nariz y la boca del paciente, ¿no? O puede ser demasiado grande, el cual va a ocasionar fugas. Entonces no vamos a estar oxigenando de una manera correcta, de una manera adecuada. ¿Ya? La siguiente, por favor. Otro de los dispositivos que se utiliza antes de la intubación orotraqueal son las cánulas de Gödel, ¿no? Estas cánulas conocidas como las cánulas o los tubos de Mayo, que son de diversas medidas, talla 4, 3, 5. Generalmente utilizamos los tamaños o los números 4, el número 3, ¿no? 3, 4, hasta incluso hasta el número 5 en personas adultas. ¿Ya? Para tal sentido de utilizar una cánula del tamaño correcto, entonces antes de colocar esta cánula, debemos de realizar la medición, ¿no? Acá en la figura estamos observando cómo se realiza la medición, ¿no? Observamos ese del labio, ¿no? De los labios de la persona o del paciente hacia más o menos la espina, ¿no? Acá hay una espina, la espina de Spixo, ¿no? Hacia de la mandíbula inferior. Entonces, miren, este, este, esta medición, ¿no? Es la que se debe de tomar en cuenta para elegir el tamaño correcto de estas cánulas orofaringeas de Hegel, de Gödel. Ahora,
Estas cánulas son importantes, ¿no? ¿Por qué? Por muchos motivos. Habíamos mencionado que estos pacientes politraumatizados, producto del traumatismo, o puede ser cráneoencefálico, entonces por este mismo estado de inconsciencia, entonces va a haber una oclusión de la laringofaringe, ¿no? De la bucofaringe, perdón, de la bucofaringe eh, por la lengua. Entonces, esta utilización de estos tubos o la utilización de estos tubos va a permeabilizar, va a liberar eh, esta oclusión de la lengua, ¿no? Hacia esta parte de la vía aérea. Entonces, en otros escenarios, el paciente politraumatizado es un paciente que tiene secreciones orofaringeas, ya puede ser de repente saliva, puede ser sangre, ¿no? Entonces, un paciente eh, no puede aperturar la boca, entonces utilizamos estas cánulas para que nos permitan aperturar esta parte de la vía aérea y poder aspirar las secreciones. De la misma manera, ¿no? Un paciente que recién hemos intubado, que aún todavía no está siendo sedado, este paciente muerde el tubo. Entonces, utilizamos estas cánulas para evitar ello. Y acá, en la parte inferior de esta diapositiva, observamos la manera correcta de cómo se coloca estas cánulas de Gödel. Observamos que la parte cóncava, ¿no? Va hacia la parte superior y una vez que está ya aproximadamente en la mitad del tamaño de este tubo, entonces giramos hacia abajo, ¿ya? Inicialmente, como estamos viendo, ya cuando insertamos esta parte cóncava, la punta va hacia el paladar, hacia el techo de la boca, ¿no? Y ya cuando está a la mitad de la longitud o del tamaño de este tubo, entonces se hace una rotación y se termina de introducir este tubo. La siguiente, por favor. Bien, habíamos mencionado cuando hicimos intubación orotraqueal, ¿no? Los laringoscopios, ¿no? Las palas de los laringoscopios, las curvas y las rectas, pero también habíamos tocado este tipo de laringoscopio con una pala articulada. Entonces, en muchos escenarios en donde la intubación es un poco difícil, es dificultosa, entonces el operador o el médico va a solicitar este tipo de palas, ¿no? Este tipo de palas, este tipo de laringoscopios, ¿no? Que son articulados. Entonces, esta parte de la hoja del laringoscopio eh, trabaja como una especie de palanca que facilita la apertura de la vía aérea, ¿no? Para ser fácilmente insertada el tubo. ¿Debemos de contar? Sí, debemos de contar. Se debe de contar. Las unidades críticas deben de contar con estos dispositivos, con estos equipos, ¿no? ¿Por qué? Porque en algún momento, de repente va a haber eh, intubaciones dificultosas, entonces se recurre a, a este tipo de equipos. Y por último, tenemos el videolaringoscopio, ¿no? Entonces, ahora
ya se está volviendo muy común la utilización en las unidades de cuidados intensivos, en las unidades de trauma shock, la utilización de este equipo, como es el videolaringoscopio, ¿no? Que tiene una pantalla a través del cual se puede observar claramente en dónde está la punta de la pala, ¿no? Esto permite una fácil inserción, una inserción sin contratiempos. Bueno, yo creo que esos son todos los equipos, eh, los dispositivos biomédicos que se utilizan previa a la intubación orotraqueal en pacientes. Por favor, si tuvieran alguna acotación, algún comentario o alguna pregunta, entonces lo hagan llegar. No hay preguntas. A ver, a manera de comentario, ya a manera de comentario, de repente una experiencia personal. Sí, Eh, no sé acá si me hay una logra pregunta. escuchar. Acá hay una pregunta de Berta Canales que nos menciona, para la presión positiva con el recitador, ¿también debemos graduar -5 en pediátricos? Ya, bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy buena pregunta, muy buena pregunta, muy buena pregunta. ¿Qué hemos mencionado? Hemos mencionado de que se debe de graduar ya esa válvula unidireccional a menos de 5, ya menos de 5, 5, 3, 2. O si fuera posible, no, no debe debe estar en cero si fuera posible. Ya, si fuera posible, debe de estar en cero. ¿Para qué? Para que me permita, ya, así como la jaula torácica se insufla, para que esta jaula torácica también pueda de repente descender y pueda exhalar, ¿no? Puede exhalar completamente, puede exhalar eh, el paciente o la persona. Ahora, estas presiones, estas presiones, lógicamente varían, ¿no? En un adulto como en un niño. Ya, exactamente no sabría decirte una presión en un niño, puesto que tenemos experiencia nosotros más en adultos, ¿ya? En adultos. Pero como referencia tengo en una oportunidad de asistir a un curso de pediátricos, entonces esta presión de la válvula, ¿no? Del PIB era incluso de 3 o incluso menos, pero no se podía, era imposible tener una presión o que esté graduado más de 5 o más de 3. Era, era, era muy dañino, ¿no? Porque estabilizaba la parte hemodinámica del niño. Ya exactamente no te puede ser uno, no lo sé, pero en un adulto no debe de estar más de 5 o más de 3 no debe de estar está graduado, ya más de 3 más de 5. Ya se sobreentiende que son pues 5, 3 son milímetros de mercurio que te va a dar de presión positiva.
¿Ya? Muy bien, perfecto. Esa es la pregunta Ok. de nuestro gran amigo. Ujú. Entonces, Listo. Licenciado, acá tenemos una pregunta de William Gómez Ore que nos dice, ¿es necesario que el ambú tenga válvula de PEP? bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. ¿En qué casos colocamos eh, el tubo de mayo para poder bolsear? ¿En qué casos? No en todos los casos, ojo, no en todos los casos hay una oclusión de la lengua sobre la bucofaringe, no en todos los casos, ¿ya? No en todos los casos. Entonces, no en todos los casos se utiliza, ya, no en todos los casos hemos utilizado. Seguramente, igual que yo, ustedes en alguna oportunidad también, ¿no? Han bolseado solamente con hiperextender la cabeza del paciente. Entonces, se ha liberado, ¿no? La bucofaringe. Pero, pero tratándose de un paciente, miren, tratándose de un paciente politraumatizado que se sospecha de un trauma vertebromedular, en lo posible, esta hiperextensión debe ser tan manifestada, si se quiere decir. Entonces, es necesario que se cuente con estos tubos, ¿no? Con estas cánulas de mayo, con estos tubos de mayo para brindar oxígeno. ¿Por qué? Porque en estos pacientes no se hiperextiende demasiado como en una persona que no tenga un politraumatismo o se sospeche de un trauma vertebromedular. Ya estamos entonces, sí, es necesario que se cuente, pero no en todos los casos se utiliza, no en todos los casos hemos utilizado. Solamente cuando hay una oclusión, ¿no? de la lengua en la bucofaringe. Muchas gracias, licenciado. Acá tenemos otra consulta de Jaime Belito donde nos dice, ¿hay alguna diferencia en el uso de la válvula de Guadel, de Guedel y el de Berman? Válvula de los tubos, de las cánulas, Cánula, ajá, de la cánula cánula, Guedel y del Berman. de Berman. No recuerdo ese nombre, Jaime, ¿no? De Berman, ¿no? En todo caso, de repente, pues también será motivo para poder revisar, ¿no? La utilización de estas cánulas. Pero lo más común que utilizamos, pues como es de tu conocimiento, son las cánulas de Guedel, ¿no? Los tubos de Mayo. Pero supongo que deben de tener el mismo propósito, ¿no? Una que otra, de repente, una ventaja sobre el otro. Pero sería bueno, de repente, nos compartas esa información y te felicito, ¿no? Es motivo para poder revisar. Ok, muchas gracias. A ver, participantes, si es que tienen alguna consulta para que el licenciado las pueda responder, pueden seguirlo haciendo en el chat de Zoom. Bien, a Ok, ver, licenciado Oscar, parece que no hay preguntas. ¿Algo último que quisiera acotar usted? por supuesto, ¿no? Ok, Ya que estamos, justo. ya que de repente lo maravilloso de todo este proceso que nos permite a nosotros compartir algunas experiencias y el compartir de estas experiencias es recíproco y mutuo, ¿no? Estamos en este bonito mundo en las cuales nosotros aprendemos cada día, ah, aprendemos de ustedes y ustedes aprenden de nosotros
Y así, esa es la manera como se enriquece las experiencias y el conocimiento. Fíjense que en una oportunidad, cuando había un paciente que estaba desaturando, ya el paciente ya estaba con un tubo orotraqueal, en el cual el paciente empezó a desaturar. Inmediatamente procedimos pues a brindarle oxígeno a presión positiva por la bolsa de reanimación manual. Entonces, sin percatarnos, no nos habíamos percatado, ¿no? También era por desconocimiento sobre esta válvula unidireccional. Entonces, empezamos a bolsear conjuntamente con un asistente, con un médico asistente y el residente, ¿no? Empezamos a bolsear para incrementar la saturación de este paciente. Ya, el paciente inicialmente pues está a una saturación de 80%. Entonces empezamos a bolsear, pero a medida que bolseábamos, la saturación empezó a descender, ¿no? Lejos de incrementarse, empezó a descender. Y este paciente está con una línea arterial. Entonces, de la misma manera, a medida que nosotros bolseábamos, había un aplanamiento de la silueta de la línea arterial en el monitor hemodinámico, ¿no? Cada vez se aplanaba, el paciente desaturaba y se tornaba pues cianótico este paciente. Entonces nosotros no comprendíamos por qué se trataba, ¿no? El médico asistente empezó a auscultar los pulmones tratando de repente tratarse de un broncoespasmo, etcétera. Entonces seguimos bolseando, seguíamos bolseando y el paciente aún más se estaba chocando, ¿no? Ya un shock circulatorio, pero ya, ya muy exagerado. Hasta que vino de repente un médico con más expertise, menciona qué está pasando acá. Entonces nosotros le explicamos el escenario y miró el ambú y dice, no, a ver, fíjate el resucitador manual, ¿ya? Fíjate esa válvula unidireccional, ¿en cuánto está? Entonces nos percatamos y efectivamente pues estaba en 15, ¿eh? Estaba bien enroscado. Entonces estaba generando una presión positiva de 15, imagínate, un PIB de 15 estaba generando. Entonces eso ha desestabilizado más al paciente. Inmediatamente luego de aflojar y tener o graduar esta válvula unidireccional en 5 o 3 bajamos, entonces el paciente empezó a mejorar, empezó a mejorar. Entonces, esas son cosas de repente que suceden, ocurren, ¿no? Muchas veces o, no estamos o no nos damos cuenta, no tomamos en cuenta eh, la función de cada una de las partes, de los accesorios de un determinado dispositivo biomédico, ¿ya? Y también he observado, muchas veces he observado, valgan verdades, ¿no? En las clínicas para poder oxigenar, hiperoxigenar al paciente previa a la intubación. Estamos utilizando el humidificador todavía, ¿no? Con un humidificador, cuando no es lo correcto. Lo correcto es, pues, sin humidificador, ¿no? Con la utilización de este niple. Y así, y así varias cositas de repente que estamos fallando, teniendo, estamos realizando un procedimiento de repente inadecuado, pero cada día aprendiendo más. Entonces, eso es lo más bonito de todo este mundo de la enfermería en los cuidados del paciente crítico. Sí,
Ahí, ¿qué Licenciado, acá pasa, por tenemos, decir? ¿Y qué pasa cuando nosotros hemos observado también, ¿no? Que no medimos estas cánulas de Gödel, no medimos. Entonces, solamente agarramos y no nos importa si es demasiado grande o es demasiado pequeño. Entonces, colocamos estos tubos. Entonces, imagínate, si es demasiado pequeño, no va a cumplir esa función de aperturar bien la vía aérea y si es demasiado grande, pues lógico, va a incomodar al paciente e incluso puede producir dolor o náuseas en el paciente. Entonces, todas estas cosas parecen sencillas, pero tienen una gran importancia, ¿ya? Y esta vez creo que hemos recordado y hay que tenerlo en cuenta siempre. Bueno, sí, si tuvieran algún comentario también, alguna sí, pregunta. licenciado. Justamente aquí hay una otra última pregunta que nos dice William Jesús, que más o menos cuánto costará una pala articulada. ¿Cuánto medirán? ¿Cuánto costará? Uy, no sabría decirte, pero hay que tener cuidado, ¿no? A veces se nos ha extraviado. De veras, eso hay que tener bastante cuidado. ¿Qué es lo que ha pasado? Ustedes saben que al momento de intubar sobre la cama del paciente, pues ponemos todos los equipos, todos los materiales que hemos utilizado. Entonces, ya luego de la intubación, entonces, bueno, pues el médico se retira, ¿no? Se retira. ¿Y quiénes somos encargados de limpiar ese escenario o lo que es ya descartable, inutilizable, lo botamos, pero lo que se reutiliza, no debemos de colocarlo, debemos de guardarlo. Muchas veces se han extraviado mangos de laringoscopio, las palas, entonces nosotros nos hemos hecho responsables. Hay que ser bastante cuidadosos en ese sentido. Ah, y me olvidaba. ¿Y cómo es el bolseo? Hemos observado por parte de nuestros colegas, por parte hasta de los médicos. Entonces, el bolseo lo realizan con ambas manos, ¿no? Con ambas manos. Eh, Imagínense la capacidad que tiene la bolsa del resucitador manual. Es un litro, es un litro, ¿no? Vale decir, es 1000 centímetros, 1000 mililitros, ¿no? 1000 mililitros. Entonces, sí, ¿cuál es la capacidad del pulmón? ¿Recuerdan? ¿Recuerdan cuando en la mañana hemos hecho cuánto debe ser el volumen corriente en un paciente? ¿Eh? Es de acuerdo al kilogramo de peso ideal, ¿verdad? Es de acuerdo al kilogramo de peso ideal. Entonces, en un hombre de 1,60 o 1,70, más o menos estamos hablando de un peso ideal de 60, 65 kilos. Entonces, el volumen corriente, el volumen tidal no debe ser pues más de 600, ¿no? Más de 600, ¿no? Entonces, bolsear con ambas manos eh, puede provocar traumas en el paciente y más aún todavía tratándose de un paciente que ha tenido un trauma torácico. No, más aún todavía tratándose de un paciente que tiene un traumatismo cráneoencefálico, ¿no? La frecuencia también del bolseo es importantísimo, ¿no? Entonces, cuando nosotros bolseamos, comprimimos esta bolsa, la bolsa del resucitador manual, entonces debemos de dejar de que exhale el paciente, ¿no? Se debe dar un tiempo necesario, prudencial, para que, ¿no? Un aproximado de 2 segundos mínimamente para que pueda exhalar este paciente. Entonces, pero ¿qué es lo que pasa cuando yo hago el bolseo muy seguido, a una frecuencia, por decir, de 60
por minuto, hemos observado, ¿no? Bolseamos cada segundo, zoom, 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 zoom. Estamos generando un autopip en el paciente. Y este autopip, lógicamente, ¿cómo repercute en la hipertensión endocraniana? Entonces, no se bolsea así, ¿no? El bolseo debe ser lento, ¿no? Aproximado. Un segundo eh, comprimes y dejas 2 segundos ¿no? Que exhale el paciente. Un segundo comprimes, dos, más o menos decía, cuentas 1, 2, 3, insuflas, ¿no? Lento, 1, 2, 3, ¿no? No hay necesidad de hacerlo o, a una frecuencia mayor o hacerlo con las 2 manos. No es necesario, no es necesario, no es necesario. ¿Ya? Entonces, de repente eso en la práctica, en el taller, lo van a hacer. La manera correcta de bolsear. Y la manera en la figura, también, ¿no? Ahí en la figura del resucitador manual está cómo se agarra, ¿no? La forma correcta de agarrar el interfaz, la presión que se debe de hacer entre el interfaz y la mandíbula del paciente. Debe haber un correcto sellado en forma de C, ¿no? De ser posible con ambas manos, ¿no? El operador, quien va a intubar, debe ser la persona que sujete el interfaz, ¿no? Que ocluya, que selle completamente el interfaz con la mandíbula, mientras que el enfermero, ¿no? Quien está a cargo de la vía aérea, entonces debe ser quien bolsea, ¿no? Quien bolsea. Y de no ser así, entonces el médico o el operador en este caso, el médico, ¿no? Con una mano realiza el sellado correcto y con la otra mano empieza a bolsear. ¿Ya? Bolsea. La frecuencia, una frecuencia normal, ¿no? De 12 a 20 por minuto, lo suficiente, ¿no? Y con una más o menos, no es necesario desinflar toda la bolsa, con que desinfles la mitad de la capacidad, está súper, ¿no? Recuerda que le estás dando oxígeno concentrado al más del 80%, ¿ya? Y cuando se abre lo que viene a ser el flujómetro, debe ser todo, ¿no? Los 15 litros. Estos 15 litros van a permitir, ¿no? Una concentración en la bolsa de reservorio del resucitador manual, ¿no? Más del 80%, 80, 90, incluso alguna literatura menciona que la concentración es hasta el 100%. ¿Ya? ¿Algún Sí, comentario licenciado. más? Sí, justamente aquí William Jesús nos vuelve a comentar que dice que ha visto resucitadores con un tubo coarrugado en vez de una bolsa de reservorio. Eso nos comenta. Con un tubo corrugado. Debe ser algún modelo, de repente, ¿no? El modelo, pero por lo general no hemos observado, o particularmente yo no he observado, ¿no? Una bolsa de resucitador manual con esas características, con un tubo corrugado. Ya debe ser de repente un tipo de modelo o algo por el estilo. Ya, pero y de ser así, de repente ese corrugado también tiene una función, ¿no? Pero en términos generales y concretos, todo resucitador manual debe tener una bolsa de reservorio. Hemos observado muchas veces que estos resucitadores manuales no tienen esta bolsa de reservorio. Entonces, no es tan efectivo, porque la intención de utilizar estos resucitadores manuales es brindar oxígeno a presión positiva
y a concentraciones altas, ¿no? Hiperoxigenar al paciente, porque durante la intubación el paciente no va a respirar, ¿no? No va a respirar. ¿Ya? Por eso se hiperoxigena por un espacio de 3 minutos, un aproximado de 3 minutos previa a la intubación. Hay que hiperoxigenar al paciente. ¿Ya? Y no he observado de repente estos corrugados que cuenten con el corrugado. Y si es que de repente nuestro amigo, nuestro gran amigo William lo ha observado, de repente debe ser un modelo o un dispositivo, ¿no? Un dispositivo del respirador manual ¿no? que efectiviza de repente la hiperoxigenación.